Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan de Entorno Simple. Estamos aquí en el Open Source Workshop con Rolando Cedillo. Yo soy director de Tech Audience en Microsoft. Me dedico al desarrollo de comunidades y a todo lo que es open source. Aquí hay algo interesante. Él anteriormente trabajaba en Red Hat y ahorita está en Microsoft. Es algo que sería muy interesante saber por qué fue ese cambio. Es atípico, ¿verdad? Pues mira, sucede que la industria en general está cambiando muy rápidamente, está cambiando muy fuerte. Red Hat, siendo una empresa que era 100% open source, Red Hat ahora es parte de IBM, entonces ya no es como tal una empresa independiente. Y pues como tal IBM entonces no es una empresa 100% open source como era Red Hat, ¿no? El modelo de negocios de Red Hat, el modelo de negocios de todo el mundo está cambiando y está tendiendo hacia la nube. Microsoft no es ninguna excepción. Microsoft de hace unos 10 años para acá que empezó el proyecto de Azure, al último año 2019 que hizo reportes financieros pues de cómo iba la nube. Azure se convirtió, su división de nube, de servicios de nube, se convirtió en su negocio principal, por encima de lo que conocíamos antes de Microsoft, que es Windows, Office y todas esas cosas, ¿no? ¿Tú cómo consideras que sea el crecimiento de la nube para las empresas? Actualmente en México, ¿cómo pinta la nube para un futuro? Pues había y hay algunos stoppers, tal vez hay algunos obstáculos que se tienen que librar para eso, pero el crecimiento de la nube y el éxito, podríamos decir, de la nube se debe a una cosa principalmente, que es la capacidad de aprovechar las economías de escala. Es decir, los costos de los servicios y los costos de tener servicios en la nube son cada vez más baratos y es muy difícil competir con servicios o data centers tradicionales. Entonces, ese es el éxito de la nube. Lo que está pasando, por ejemplo, aquí en México, que de hecho se anunció apenas hace unos días, es que Microsoft va a abrir un data center de Azure en México, en territorio mexicano. ¿A qué crees que se deba? ¿Por el crecimiento que quiere tener Microsoft en la nube o alguna regulación mexicana o algo en específico? Tiene que ver un poco con la regulación mexicana y con los deseos incluso de los usuarios mexicanos. O sea, lo propio es que, por supuesto, por temas también de protección de datos, etcétera, los datos no salgan de territorio mexicano, ¿no? O sea, hay regulación que lo impide o que te dice que no debería ser así, que no debería salir del territorio mexicano. No necesariamente quiere decir que no se pueda, pero es, por supuesto, la preferencia que van a tener muchos usuarios. Van a preferir que los datos sean locales en la medida de lo posible y que pues también puedan tener acceso a esas ventajas de costos de las que hablé hace un minuto en territorio mexicano y con precios mexicanos. ¿Tú cómo consideras que va a ser la programación en un futuro si ahora hablamos de lo de la nube, de lo que estamos comúnmente acostumbrados? Una de las predicciones interesantes que hay desde el año pasado o desde hace un par de años es que para este año 2020 se dice, eso a mí me parece una predicción muy agresiva, de hecho, pero no quiere decir que no vaya a ser real, que el 100% de las aplicaciones nuevas que nacen en la nube en algún punto van a tener un componente de inteligencia artificial involucrado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, desde el código a veces, ¿no? Hay herramientas de programación, hay herramientas de desarrollo que ya involucran inteligencia artificial para asistir el código, ¿no? Para encontrar bugs, para promover mejores prácticas dentro de la programación. Hay inteligencia artificial también en el monitoreo, ¿no? en recomendaciones de seguridad, por ejemplo, ¿no? en monitoreo de redes también, ¿no? Y todos esos componentes no es que sean exclusivos de la nube, pero para poder entrenar los modelos, que esos servicios de inteligencia artificial funcionen, pues requiere que se tengan miles y miles de usuarios, ¿no? Entonces, un usuario no puede llegar a tener acceso solo a todos esos datos y a los beneficios de un modelo de inteligencia artificial como ese, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que va a cambiar mucho el modelo de desarrollo de los programadores en México particularmente. Nos comentabas que anteriormente publicar en internet una aplicación era bastante tiempo y bastante planeación, y ahora nos comentas que ¿en cuánto tiempo crees tú que si tienes el código de una aplicación, por así decir un ejemplo Uber, tú lo puedas montar en la nube? Bueno,
¿Una aplicación te refieres a una aplicación, por ejemplo, legacy, algo que ya existía, o te refieres a una aplicación que ya nació para la nube? Digamos de que ya tienes el código, ya tienes cómo funciona y tú lo vas a montar. ¿En cuánto tiempo puedes tener tu servidor y pues prácticamente funcionando? Pues eso puede ser una cuestión de minutos u horas, dependiendo por supuesto del tamaño de la aplicación. O sea, hemos en mi caso hecho migraciones no solamente hacia la nube, ¿no? En los años que estuve también trabajando con Red Hat, hice muchas migraciones de infraestructura desde físico a virtual, a containers, ese tipo de cosas, como más modernización de aplicaciones y también transferencia de aplicaciones hacia modelos más modernos de administración o de aprovisionamiento de infraestructura. Y en esos casos, bueno, en todos los casos, incluyendo también la nube, pues la primera migración, dependiendo de la aplicación, puede llegar a ser muy fácil. La parte que es realmente compleja es la reingeniería o tal vez la reescritura de una aplicación para que pueda aprovechar las ventajas de su siguiente plataforma, ¿no? En este caso, para que una aplicación pueda aprovechar las ventajas de una nube, como esto de inteligencia artificial que mencioné hace rato, o bien otras cosas como por ejemplo servicios que estén en alta disponibilidad de activo, balanceadores de carga, etcétera, cosas que son muy puntuales del modelo de desarrollo cloud aware, podríamos decir, o esté hecho para la nube. Para eso sí se requiere un poco de reingeniería. Hay aplicaciones que pueden ser muy amigables a ese tipo de desarrollo, dependiendo con qué se hayan hecho, si fueron hechas con frameworks empresariales, si fueron hechas con open source, también eso es muy importante. Si son open source suele ser mejor en ese sentido, y algunas pueden ser cuestión de días, pero hay otros monstruos que pueden ser años, ¿no? O sea, tengo por ahí unos clientes que se tardaron, ambos ejemplos, ¿no? Que tardaron días en migrar una aplicación, o otros que se tardaron 3 años migrando una sola aplicación, ¿no? Y por ejemplo, los que tardaron días, digamos, hace 10 años, ¿cuánto crees que hubieran tardado? Pues hace 10 años, precisamente cuando apenas se estaba hablando de migrar servidores físicos hacia máquinas virtuales, pues sí, podías tardarte semanas, nada más en el hecho de estar montando una infraestructura, de estar replicando las redes, de estar replicando todo el ambiente para que el servidor físico pudiera transferirse correctamente, ¿no? Meterse en problemas de drivers, meterse en un montón de cosas. Esas cosas hoy día ya no son tan problemáticas. Habías mencionado una cuestión de la certificación en ISO 27000, que es el manejo de datos de la información, y comentabas que Microsoft ya tiene, como quien dice, una certificación en la cual se pueden basar los clientes. No sé si nos puedas explicar un poco más. Bueno, una diferencia importante con respecto a estar en un fabricante de producto como Red Hat es que un producto como tal no necesariamente puede cumplir una certificación como esa, ¿no? Una certificación que es el ISO 27001, que es para cosas, por ejemplo, de seguridad. Un producto aislado, un producto como el mismo sistema operativo, o un manejador de entidades, o una herramienta de virtualización, no van a cumplir una certificación. La certificación está más enfocada a un data center, está enfocada a un nivel de servicio. Entonces, cuando eso se implementa en una nube, o se implementa en algo que ya está aprovisionado previamente, que ya está probado, auditado y todas esas cosas, se puede adquirir a partir del uso de una herramienta en un ambiente de nube que ya provee la certificación. Automáticamente el producto que se instala ahí ya es parte de un ambiente que cumple con la certificación, ¿no? Entonces eso tiene muchas ventajas porque por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que son muy relevantes en México para muchas empresas de comercio electrónico es la certificación de PCI, el PCI DSS, ¿no? Que es para el manejo de cobro de tarjeta de crédito, ¿no? Y esas certificaciones pues requieren que uno cumpla ciertos pasos y ciertos requerimientos, ¿no? Entonces esos requerimientos pueden ser ya implementados directamente desde el hecho de que se aprovisiona una infraestructura en la nube, y eso ya podría estar automatizado, ¿no? No quiere decir que no se pueda hacer de otra manera o no automatizarlo en otro tipo de data center, un data center tradicional, pero de nuevo es recibir la certificación por el data center, no por el servicio que yo estoy adquiriendo. Bueno, la recomendación que yo le haría tanto a programadores como a sysadmins, ¿no? Es que se comprometan un poco más con el open source.
El open source es lo que ha llevado prácticamente a la industria donde está en este momento. Las nubes hoy día, el estado que tenemos hoy en todas las nubes y la manera en la que nosotros estamos yendo hacia el futuro está muy apalancado gracias al open source, pues, ¿no? Muchas de las aplicaciones y muchas de las herramientas que utilizamos y que son fuertes en la nube son open source, ¿no? Pero muchas veces el programador nuevo, el sysadmin nuevo, la gente que apenas está llegando a esta nueva era, digamos, del cómputo, no están familiarizados con el concepto del open source o del software libre. Entonces es importante, es una parte importante de la cultura del desarrollo que no debemos de perder, porque es lo que nos ha traído hasta aquí y es, por ejemplo, es la razón por la que Microsoft ahora es amigable con el open source y con el software libre cuando antes era todo lo contrario, ¿no? Es porque el mercado lo exige, ¿no? La gente lo exige. Linux es hoy día el sistema operativo que domina el mundo y eso no es porque sí, ¿no? No es por gratis, sino porque definitivamente es un producto superior. Entonces, esas prácticas de desarrollo, esa cultura que llevó a que Linux fuera una tecnología superior, eso es algo que yo recomendaría que se mantenga como enaltecido, ¿no? en la mente de la gente que quiere programar y que quiere estar en esta nueva era del cómputo. Windows no es la plataforma dominante en las nubes. No quiere decir que no tenga sus ventajas o las cosas, pues hay muchísima gente ahí que tiene su trabajo en Windows, pero el hecho de que Microsoft tenga más de la mitad de su negocio basado en Linux te dice que realmente Linux es la plataforma del futuro.